Hola a todos, bienvenidos al canal a esta entrega de 5 de junio de 2022. Hoy no toca Expediente Royuela, es de aquellos días en que pues hablo de cosas que me distraen más, ¿no? Entonces, tras los últimos vídeos, sobre todo el de los hechos de la conspiración, ¿no? Donde se habló del yoga, ¿vale? Yo hice unas menciones, ¿no? Y entonces un suscriptor dejó unos mensajes e incluso me ha enviado un correo, ¿no? Cosa que yo le agradezco, ¿no? Dice que lleva más de 10 años practicando yoga, un yoga verdaderamente espiritual, incluso de más nivel que el de muchos se encuentran en la India. Bueno, y sigo aprendiendo e indagando más y más. La afirmación que haces sobre los asanas, aparte de no ser precisa, indica lo que llamaríamos idolatría, y esa idolatría es precisamente esa afirmación de la que digo que es propia de ignorantes. Por un documental que veas no vas a poder entender bien lo que es. Mi comentario desaparecerá porque lo quitaré, pero por tu parte, para tener mi respeto, merece una disculpa y una corrección pública. Bueno, bien. Dices que llevas 10 años practicando yoga. Bueno, entonces conocerás el hinduismo, ¿no? Yo no es que haya visto un documental porque me he despistado por las redes y me meto en YouTube y aparece un documental, ¿vale? No es el caso. Voy a precisar, ¿no? Podríamos ir a Hans Kuhn, ¿vale? Si no conoces a Hans Kuhn, pues bueno, busca a ver quién es Hans Kuhn. Si no te merece respeto este señor, pues yo ya no sé dónde hay que acudir, ¿no? Tengo el libro y efectivamente el hinduismo, hay muchos tipos, se mezclaron muchas, ¿vale? Dice el hinduismo un conjunto de religiones que se empiezan a dar, aunque hay un arraigo a la tradición védica, hay un solo dharma, ¿no? Un único principio que determina normativamente la conducta religiosa, etc. Pero tienes dioses, es que yo nunca me preparo nada, este es el problema. Es decir, hay monoteístas, un solo Dios, en cuanto a sus manifestaciones pueden ser múltiples. Y enoteístas, hay muchos dioses, pero el mío es el Dios supremo y el único esencial para mí, ¿vale? Hay muchos tipos de hinduismo, ¿no? Es decir, te puedes encontrar incluso un hinduismo teísta, otro deísta, politeísta, panteísta, agnóstico, incluso ateo, ¿no? Entonces, que tú practiques una que sea monoteísta no significa que en el hinduismo, eso que llaman hinduismo, por el río Indo, sea un crisol de distintas religiones donde incluso llegará el budismo, ¿no? Dice, este saber se mantuvo y en la reacción contra dos orientaciones extremas y elitistas. Los sacerdotes conocedores de la ciencia sacrificial, con su acento sobre la praxis y la especulación ritualista por una parte, y las siguientes generaciones monásticas y ascéticas
y ascéticas, con un alejamiento consistente del mundo por otra, se fortalecieron de nuevo las fuerzas que veían en la comunicación del hombre con Dios, en el centro de sus esfuerzos religiosos. Al mismo tiempo, se buscaban formas de religión accesibles a todo género de hombres, no solo a los brahmanes, a los monjes y a los ascetas. La vinculación emocional a una divinidad pasó a primer plano y condujo al nacimiento de religiones hindúes monoteístas. Antes había, como había dicho, de distintos dioses y cada uno escogía el suyo, ¿no? Pero no se abandonaron las técnicas de la autoliberación que se utilizaban para la autopurificación mientras la meditación se dirigía a Dios. Los fieles se entregaban a Él humildemente en el culto. Era representado en imágenes, se le construía templos y se le disponía un lugar en el propio corazón. Quería ir a un punto. Dice, en el lento proceso de fusión de estas corrientes de la tradición, proceso que duró más de 1000 años, los brahmanes ejercieron un papel decisivo. Seleccionaron, sistematizaron y establecieron o conservaron normas. Al mismo tiempo, fueron ellos los principales portadores de las ciencias florecientes, sobre todo la gramática y la filosofía, la medicina, matemática y astronomía, economía y política, así como del derecho civil y religioso. Una multitud de conocimientos más precisos sobre el hombre y su entorno, sobre el tiempo, el espacio y la causalidad, y sobre las posibilidades y condiciones del conocimiento humano, exigieron nuevos planteamientos de una interpretación sistemática del mundo. Surgieron 6 puntos de vista, darsana, o sistema filosófico teológicos, que la tradición india dispuso por parejas y que siguieron desarrollándose en confrontación mutua y en confrontación también con el budismo y el jainismo. Se les denominó Sankhya y Yoga, Nagya y Vaisheshika, Purva Mimamsa, Mimamsa anterior, y Uttara Mimamsa, Mimamsa posterior o superior. La última es llamada también sencillamente Vedanta, fin del Veda, es decir, coronación del Veda. En todos estos sistemas se trata de una interpretación del mundo y de la meta suprema del hombre, es decir, de su liberación, y todos ellos tratan de alcanzar esta meta a través del conocimiento. Para el Mimamsa anterior se trata del conocimiento correcto de los Vedas, por tanto, la exégesis de las escrituras como fundamento de una conducta conforme a las prescripciones, único camino que conduce al cielo, Svarga. Para todos los otros sistemas y para el desarrollo posterior del Purva Mimamsa, se trata del conocimiento como medio para redimir al hombre, del ciclo de los nacimientos. El estado final se concibió o como plena consecución de la serenidad del alma individual, Nayaya, Vaisheshika y Purva Mimamsa posterior. Perdonad por mis pronunciaciones, o como superación de la distancia entre la convivencia individual y absoluta, Sankhya, Yoga y partes del Vedanta. Si las metas son parecidas, los puntos de partida teóricos de las reflexiones sistemáticas son distintos en cada uno de los sistemas y sus centros de gravedad ocupan diferentes posiciones. Mientras que el Sankhya trata de conocer los principios causales en que se basa la construcción del mundo, de seguir retrospectivamente la cadena evolutiva y, por último, de alcanzar un saber liberador mediante el conocimiento existencial de la diferencia entre materia, prakriti y espíritu purusa. El Vaisheshika centra su interés en las categorías contra las que diferenciamos todo lo cognoscible y trata de descubrir los componentes físicos de la materia y irregularidades inherentes a ella. De este modo nace, entre otras cosas, una antigua doctrina atomista sobre la composición de la materia. El yoga y el nyaya, ligados cada uno de ellos a uno de los 2 sistemas precedentes, se basan en un respectivo entramado teórico y se ocupan fundamentalmente del hombre y de su conocimiento. La meta del yoga es enseñar el autodominio y la capacidad de concentración del yogi para superar de este modo todos los impedimentos del espíritu que tienen su raíz en el cuerpo y desarrollar las capacidades ocultas de la conciencia humano-divina, alcanzando así la liberación. La meta del Nyaya
en cambio, es captar las leyes del pensamiento, conocer las posibilidades y árdides de la argumentación deductiva e inductiva, perfeccionar la doctrina de las categorías y la lógica y adiestrar la inteligencia de tal manera que el hombre pueda llegar finalmente a través del uso de la razón, un uso de la razón que lo libre del error, al conocimiento de la verdad del yo supremo. Bueno, luego te habla de otras doctrinas, ¿no? Es decir, esto es una unificación de religiones donde no hay un corpus doctrinal. Se ha cogido una que toma mayor fuerza, pero decir que no hay deidades en el hinduismo, pues yo creo que sí, ¿no? O sea, que sí que las hay. Por ejemplo, hoy el visnuismo, adoración del dios Vishnu, y el sivaísmo, adoración del dios Shiva, son como mucho las religiones más importantes de los hindúes. Le siguen los que procesan el suktismo, es decir, los cultos ofrecidos a una divinidad femenina. Numerosos cultos menores están más o menos íntimamente asociados a estas religiones. Sin embargo, en casi todos los libros del hinduismo se afirma que los cultos de Vishnu, de Shiva y de otros dioses y diosas constituyen sectas dentro del hinduismo. Pero ¿podemos aplicar el concepto de secta a agrupaciones religiosas que, aunque pertenecen a una tradición cultural común, se distinguen claramente entre sí por sus fundadores, sus escritos sagrados, sus videntes y teólogos y, sobre todo, no adoran al mismo Dios como Dios supremo? Si se procediera de este modo en un campo que nos resulta más familiar, habría que considerar como sectas diversas de una religión, por ejemplo, el judaísmo, el cristianismo, el maniqueísmo, el islam, que, aunque tienen diversas escrituras sagradas, diversos fundadores y dan diversos nombres a la divinidad suprema, poseen importantes elementos comunes y están en una tradición religiosa común. Con ello habríamos establecido una comparación con el hinduismo, pero probablemente se oiría un grito de indignación de todos los grupos obligados a esa unidad, en la medida en que aún existen, ¿vale? O sea, dice por aquí más adelante, se olvida que es necesaria una pluralidad de religiones para que, dada la multiplicidad de individuos con diversas necesidades y distinto desarrollo, puedan ofrecer a cada uno su camino, hacer posible a cada uno su acceso a la divinidad. Por lo demás, la multiplicidad afecta solo a la superficie. Tras ella hay, según la concepción de los hindúes, una unidad intencional superior, en cuanto que todas tratan de abrir al hombre un acceso a la divinidad, o a la realidad última, el absoluto, y a la salvación, como quiera que se la defina. Y esto es válido no solo para las religiones hindúes, sino para todas las religiones de la humanidad. Es decir, bueno, es como si aquí decir que el Dios musulmán, judío y católico en el fondo es el mismo, ¿no? Que nos estamos refiriendo al mismo, lo que cada uno. Es decir, sí hay posturas que... bueno, voy a dejar a Hans Kuhn, ¿vale? Hans Kuhn nació en 1928, Suiza. Es profesor de Teología Ecuménica y dirige el Instituto de Estudios Ecuménicos de la Universidad de Tubinga. Vale. También está escrito por Joseph Van Esch, que nació en Aquisgrán, profesor orientalista en la misma Universidad de Tubinga, y Henry von Stietenkron, ¿vale?, que es historiador de religiones comparadas, y Heinz Berschied en Múnich, que nació profesor de Indología y Budismo en la Universidad de Gotinga, ¿no? O sea, bien, ¿qué tendría que decir yo, no? O sea, el yoga va a ser una práctica, ¿no? Va a ser una práctica donde de un lado va a haber un requerimiento físico o una postura, un movimiento, lo que sea, y va a haber una respiración y un estado mental, ¿no? O sea que en principio es algo
sano total, ¿no? Y puedes sacar muchas cosas buenas, ¿no? Si me tuviese que quedar con algo parecido, me iría a la China, al Qigong, ¿vale? Me iría al taoísmo, pero olvidaría un poco, ahí ya no hay deidades, ¿vale? No hay deidades concretas, sí hay espíritus, se dicen, pero son muy alegóricos, ¿no? Ya es distinto, ¿no? Entonces, obviamente los chinos llegan a elaborar medicina tradicional china que funciona, ¿vale? Y encontrarán puntos en el cuerpo, los famosos puntos de acupuntura y meridianos y puntos extra energéticos que os puedo garantizar que existe, yo lo he practicado, ¿vale? Y por eso os digo que es más científica que la del yoga, ¿no? No significa que el yoga en principio sea malo. Ahora iremos a ver otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, estos irán a parar a la Ayurveda y estas cosas, ¿no? Que en el fondo guarda relaciones con la medicina china, ¿no? Pero la medicina china te enseñará cosas de tu cuerpo, energías propias tuyas, ¿vale? Y te las explica de una forma que es totalmente racional, sistematizada, que se puede abordar desde la medicina occidental. Puede haber un diálogo, un entendimiento. En China se coordinan las dos medicinas en los hospitales. Actualmente en las facultades de medicina ya se empieza a enseñar másteres en acupuntura y en medicina china. Se está intentando integrar y hay muchos médicos que empiezan a estudiar medicina china porque se dan cuenta que funciona muy bien, ¿no? Entonces encontrarás puntos energéticos que también los encontraron los indios, ¿no? y otras culturas, ¿no? Aunque te vayas a medicinas chamánicas, también encontrarás cosas muy parecidas, ¿no? E incluso con la medicina occidental, ¿no? Bien, ¿quién os habla aquí? Yo os digo, cuando hablo intento hablar con conocimiento, ¿vale? Yo estudié algo de medicina china y ahora estoy estudiando biología humana y de otro lado estoy estudiando bioinformática y he practicado acupuntura, Qigong, ¿vale? He conocido algo del yoga, pero tú puedes abrir canales energéticos y puedes entrar en contacto con deidades. Dentro de mi paradigma, esos asanas, esas posturas, ¿no? Pueden abrir canales energéticos donde te entren, para un católico, espíritus malignos, ¿vale? O no, te pueden ir bien, ¿vale? Es un doble juego, ¿no? Mientras que la medicina china es distinta, ¿vale? Tengo mis libros de medicina china, ¿vale? Lo digo porque lo he estudiado y sigo estudiando estas cosas. Y aparte también, pues, estudio biología humana, ¿vale? Y todas estas cosas, pues, las tengo que saber, ¿no? Y practico Qigong, ¿no? Y meditación, ¿vale? Entonces, sabéis que soy físico, pero si vosotros hablaseis con un físico normal, típico o en la mayoría, no creerá en estas cosas, ¿no? Porque solo creen en la ciencia, ¿no? Pero claro, la complejidad y cosas que desconocemos, o sea, no significa que lo que te enseñan en la facultad de física sea falso, ¿no?
Yo si quiero construir un patinete, una bicicleta, un coche, si quiero hacer ahora una fábrica de bicicletas para hacerme rico y venderlas, o utilizo la mecánica de Newton o no triunfaré en esta vida, ¿no? Cuando cojo y grabo por esta pantalla, utilizo dispositivos que yo los he estudiado en física electrónica, ¿vale? Cómo funcionan por dentro y se los explicamos a los ingenieros, y yo tengo amigos que diseñan circuitos basándose en la ciencia que todo el mundo conoce. Distinto es que hayan cosas que no nos hayan explicado. Y otro asunto es el aspecto de la complejidad, ¿no? Es decir, el ser humano podría uno pensar que es un conjunto de átomos ordenado, ¿no? Por pura casualidad, o uno puede llegar a pensar que cuando ese conjunto de átomos se ordena, hay una emergencia y se crean nuevas realidades que no existían en los componentes que forman el total, ¿no? Es decir, el todo es más que la suma de las partes. Un átomo no tiene entropía, tú cuando describes un átomo no tiene sentido hablar de temperatura, de entropía, de entalpía, de determinados parámetros que sí tiene sentido hablarlo en un gas, por ejemplo, y en un átomo pues estás hablando del número de protones, de su hamiltoniano, si consideras el spin o no. Es decir, pero los átomos llegarán a formar gases, los átomos hacen moléculas, las moléculas hacen la vida, ¿no? Hay una emergencia, ¿no? Y los hombres necesitamos comer y un átomo no come, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, saldrán propiedades de la complejidad que nos irán llevando cada vez a un mundo más inmaterial, ¿no? Nos conectan con lo inmaterial desde la complejidad, ¿vale? De esto algún día os hablaré, de cómo se puede casar asuntos de ciencia y religión, ¿no? O, por ejemplo, si yo os digo que yo tengo un amigo que ha visto levitar personas, ¿vale? Y soy físico y me lo creo, ¿vale? O desde la medicina china hay una cosa que es Qigong médico, y esto lo podéis buscar por internet, ¿eh? Yo lo he practicado también. Estar sentado en una silla, el paciente, y el médico está detrás. Empiezan a hacer una serie de movimientos y al final el médico va haciendo movimientos y el paciente delante repite los movimientos y no sabe cómo lo está haciendo, ¿vale? Es curioso. Y va haciendo los movimientos que le va marcando el doctor de medicina china detrás, ¿no? En Qigong médico, ¿no? ¿Qué pasará? Que el cuerpo tiene puntos energéticos que nos conecta con lo exterior, ¿no? O sea, no solo percibimos por los sentidos clásicos, ¿no? Y mucha de la psique humana, esta división de mente-cuerpo que hay occidentalizada es mala, es incorrecta, ¿no? Yo tengo una sobrina que estudiaba biotecnología y era muy buena, iba a hacer doctorado y en la universidad y en empresas, buenos trabajos, todo. Y yo le hablaba de religión y le hablaba del tema del SIDA, que no estaba muy claro, ¿no? Y una serie de cosas. Y ella me tomaba un poco por un loco, ¿no? Con el tiempo conoció la mafia médica y dejó ese mundo de la biotecnología, ¿no? No diciendo que sea falso, sino diciendo que son intereses oscuros, ¿vale? Yo le dije algún día, te darás cuenta, ¿no? Que dentro de la ciencia, eso que nos han explicado que ciencia es contrario a lo espiritual, es totalmente falso, ¿no? Y que desde la ciencia podemos explicar muchas cosas. Pero volvamos al hinduismo o a los asanas o a estas posturas que pueden ser buenas. Es como el Reiki, puede ser bueno, pero como te venga un tío negativo y te meta por un canal sus demonios, lo vas a pagar caro, ¿vale? Y esto ya es información, un juego de información en el cuerpo, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando estudiaba un máster en física de sistemas complejos, le propuse a la profesora
coger toda la red de meridianos de acupuntura y hacer un estudio en grafos para analizar esa red y ver si es una red compleja, libre de escala, mundo pequeño, etcétera, una serie de propiedades. Hay ya estudios, ¿no? Y me dijo, mira, no, porque vamos a tocar una medicina que todavía no está del todo oficializada, ¿vale? Y me frenó el camino. Pero existen estudios, ¿no?, de las redes de meridianos, ¿no? Los meridianos de acupuntura no solo se saben dónde están, se miden por Kunz, ¿no?, que son medidas que tienen los chinos, sino que tú puedes ir con un ohmiómetro y va pitando dónde están los puntos, ¿no? Es algo muy curioso. Y os podría explicar cosas muy curiosas de la medicina china, ¿no? Pero en el fondo son puntos energéticos en el cuerpo, ¿no? El yoga, voy a poneros un artículo que no es de un señor que se haya visto un documental aburrido en YouTube, ¿vale? Sabemos que hay gente que hoy en día se forma en las redes sociales. Bien. Voy a aumentar esto. Voy a ver si se ve bien. Vale. Bueno, este es el padre Gislain. Dice, le preguntan, ¿por qué el demonio está presente en las prácticas de la nueva era? Es decir, no significa que las prácticas de la nueva era sean malas, sino es que está presente el demonio, a lo mejor, ¿no? Le quiere preguntar, ¿no? ¿Y cuáles son las más peligrosas que otras? Y le responde, a menudo las prácticas orientales se vuelven hacia divinidades e ídolos. Cada vez hay más personas que invaden sus casas con budas, máscaras africanas, ídolos, divinidades hindúes. En el 2006 fui a la India con un grupo católico. Después de 15 días me sentía tan oprimido que, aunque el viaje era por 3 semanas, me volví antes. Todas estas prácticas se vuelven hacia divinidades, como el caso del yoga. No existe el yoga cristiano como un modo de relajarse solo físicamente. Las posturas del yoga son de divinidades hindúes y abren la posibilidad de infestarnos con lo oculto. Como decía el padre José María Berlinde, que estuvo 20 años en la India, o sea, esto se lo dedico al suscriptor, este señor se va ahí a conocer, ¿vale? Se fue a conocer y luego se hizo católico, se salió de ahí y se hizo católico, ¿vale? Este estuvo ahí 20 años. Como decía el padre José María Berlinde, que estuvo 20 años en la India, si dices a un hindú que haces yoga para relajarte, sin incluir la religión, él se va a mofar de ti porque sabe que en la práctica del yoga, a través de las posturas adoptadas, está la práctica de la religión. Se necesita discernimiento. Por ejemplo, en la acupuntura no se trata solo de recibir unas agujas. Hay que ver quién te las pone. ¿Esa persona hace prácticas ocultas? Si ven los médiums y después practica la acupuntura, transmite lo oculto a través de los dedos. Lo mismo sucede con el Reiki, una práctica oriental donde se trata de utilizar la energía cósmica. Algunos se vuelven médiums del Reiki y manipulan la energía como forma de sanación, pero detrás de esa energía se esconde nuevamente lo oculto, porque de la manera en que se practica el Reiki se abren las puertas al demonio. En un congreso de exorcistas realizado en Roma el año antepasado, 2 personas dieron testimonio que habían sido liberadas del demonio del Reiki. ¿Qué son los chakras? Los adeptos plantean que son 7 puntos de energía en el cuerpo. Lo importante es no hacer prácticas orientales porque muchas se vuelven a ídolos y divinidades. En el caso de la medicina china, no. Un médico español que había estado en los templos hindúes se dejó marcar con signos por sacerdotes hindúes. En uno de mis retiros tuvo una manifestación y aunque ha tenido varios exorcismos, aún está poseído por el diablo. No solo no volvemos entonces hacia una estatua de piedra,
Detrás de esos ídolos y divinidades se esconden los demonios. Lo mismo sucede con la tabla Ouija, que es el nombre de un demonio al que se invoca. Sin embargo, la gente generalmente no lo sabe. Un sacerdote tuvo que ir a bendecir una casa donde se jugaba con la tabla Ouija, ya que ahí había habido todo tipo de manifestaciones diabólicas. Bueno, habla de un sacerdote que había una entrevista a ese sacerdote que luego se hizo sacerdote, pero que estuvo 20 años en la India, pues sí, con los brahmanes y con todo esto ahí, ¿no? Buscando el camino, ¿no? Hasta que se fue, ¿no? Y decía que se fue de ahí porque no encontró lo que buscó, ¿no? Y cuando lo encontró en el cristianismo se dio cuenta de muchas cosas. Decía que al rezar por ciertas personas que practicaban yoga no les llegaba la gracia, ¿no? Es decir, en el cuerpo humano hay cosas misteriosas, ¿vale? Y como juguemos con ellas, hemos de andar con cuidado, ¿vale? Porque puedes estar abriendo una puerta. Es como cuando fumas, ¿no? Si fumo, meto humo en el pulmón que irá a parar a la sangre, ¿no? Y al organismo, ¿no? Entonces, lo introduzco por una vía. Pues lo mismo en tu cuerpo pueden entrar, hablamos hoy en día, está de moda eso de las personas tóxicas, por ejemplo, ¿no? Hace 30 años esta palabra no existía, ¿no? O el estrés, la depresión, brotes psicóticos, enfermedades mentales, etcétera, ¿no? Es decir, en el cuerpo humano yo lo que vengo a decir es que hay que conocerlo, ¿vale? Y yo personalmente, el yoga hay cosas muy, muy buenas, ¿vale? Pero si quieres hacer yoga de verdad, te has de meter en la religión, en una de las religiones que hay, ¿no? De las que hemos visto que hablaba Hans Kuhn, ¿no? Y a lo mejor estás, cuando Dios expulsa a Lucifer, a Satanás, al demonio, ¿no? Él se lleva a miles de ángeles, ¿no? Con él. Y estos son deidades que vagan por el mundo, ¿no? Y que puedes estar rindiendo culto y que te pueden ofrecer cosas buenas también, pero te pueden estar negando el verdadero camino, ¿no? Ahora, si uno, pues yo esta es mi opinión, ¿no? Es decir, me ha pedido que haga una corrección, yo la hago. Si te has de quedar con algo, métete en la medicina china, que es ciencia de verdad, ¿vale? Te lo puedo garantizar. Y ves cosas muy curiosas, ¿no? En el Qigong existe la meditación y también existe el Qigong estático y existe muchas posturas. Luego también he visto gente enfermar con mantras, repitiendo mantras. En fin, bueno, pues quería hablar. Luego decían los reptilianos, uno por ahí, y la física y estas cosas, ¿no? A ver, en la facultad de física tú aprendes, ¿no? Pero luego sigues aprendiendo en la vida, ¿no? Es decir, es mejor haber ido que no haber ido, ¿no? Volvemos a lo mismo, lo que te enseñan, pues tú estás en un laboratorio, ¿no? Es decir, nadie te engaña, ¿no? Tú lo compruebas. Luego hay ingenieros que montan sus empresas de radios, de televisiones, tal, o cuando reparan, o cuando utilizamos un coche, una bici, una moto, o construimos un edificio. Entonces, claro, pero imaginemos que nos han engañado las leyes, pero las leyes, las auténticas, las que desconocemos, que no nos han explicado,
se rigen por la matemática. Claro, porque generalmente los que dicen esto no es ninguno sabe matemáticas, ¿no? Le pones una ecuación diferencial y lo matas, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, claro, uno dice, esa física desconocida, ¿de qué va, no? Entonces, ¿qué os pensáis? ¿Que la facultad de física te vuelven idiota? No, 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 no. Si estás dándole a la cabeza todo el rato, o sea, si todo el rato son ecuaciones, 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 más ecuaciones y más ecuaciones. Es decir, no. Y laboratorio y cosas que se comprueban que son reales. Luego, si uno encima adquiere conocimiento, pues mejor que mejor. Yo, por ejemplo, ahora me formo en biología, en bioinformática. Lo conjugo con mis conocimientos de física. Cuando os hablo de que eso de que dicen de que el agua no se curva, ¿no? Pues mira, veis aquí la botella. Yo veo que por aquí se curva, por todo el borde este de aquí se curva sin ningún problema. Aquí está plana por la gravedad, ¿vale? El que no lo entienda es que todavía no ha entendido la gravedad. Nunca hubiese aprobado la física esa de... Entonces, si esto fuese un campo de gravedad, como sucede en la superficie de la Tierra, pues el agua se amolda, ¿no? Es como cuando ves una gota de agua de rocío, ¿no? Que tiene esa forma así, ¿no? O sea, es tan ridículo, o eso de que como vamos a una velocidad la Tierra dentro del sistema solar de la galaxia tendríamos que salir disparados. Tío, no te has enterado de lo que es un campo de gravedad, o sea, pero es que encima quieres convencer a la gente diciendo, no, porque todo es ciencia masónica, pero ¿de qué estás hablando? Pero si fue el Renacimiento gracias a la Iglesia, a lo mejor, ¿no? Podríamos decir que va acaudalando conocimiento y propicia. Os voy a poner lo que uno tiene que estudiar en la carrera de física. Introducción a la lógica 1, estas eran optativas, álgebra vectorial en la geometría y física, electromagnetismo, física cuántica, mecánica y ondas, óptica, análisis matemático 1, análisis matemático 2, métodos matemáticos de la física 1, métodos matemáticos de la física 2, laboratorio de mecánica, laboratorio de termodinámica, laboratorio de electromagnetismo, laboratorio de óptica, termodinámica, fundamentos de física 1, fundamentos de física 2, programación y técnicas numéricas, álgebra lineal y geometría, electrodinámica clásica, electrónica física, electrónica aplicada, física del estado sólido, física estadística, mecánica cuántica, mecánica teórica, laboratorio de física moderna, ampliación de mecánica teórica, ampliación de mecánica cuántica, ampliación de física estadística, física de fluidos, física de sistemas fuera del equilibrio, física computacional, reconocimiento de créditos, física atómica, física de la Tierra, física de semiconductores, reconocimiento de créditos, física nuclear y de partículas, astrofísica extragaláctica y cosmología, fundamentos de conmutación. Estudiar, ¿no? Entonces, te han adoctrinado, no para nada. Yo, por ejemplo, un filósofo de la ciencia que es físico, que me gusta es Feyerabend, ¿no? Es el anarquismo científico, ¿no? Todo vale, ¿no? Es decir, no hemos de caer en dogmatismos, ¿no? Si algo funciona, si algo lo explica, si... No es como Popper, ¿no? Que todo ha de ser falsable para que sea científico. Pero bueno, si los reptilianos han llegado, bueno, creería más en deidades que poseen a personas, ¿no? Sería más mi tesis, ¿no? Ante estos sujetos, ¿no? Más que hubiesen llegado aquí, cuándo llegaron, por qué no se han manifestado claramente, a qué juegan, ¿no? No
No, es que un agujero de gusano, ¿no? Uno dice, hace tiempo que no leo yo sobre agujeros de gusano, ¿no? Agujero de gusano, madre mía. Bueno, es un puente de Einstein-Rosen, ¿vale? Es una teoría, una característica topológica de un espacio-tiempo, descrita en las ecuaciones de la relatividad general. Si tú coges las ecuaciones y planteas un modelo y te sale que se pueden conectar dos regiones del espacio que no estarían conectadas causalmente, ¿vale? Bueno, de momento nadie ha visto agujeros de gusano, ¿vale? Bueno, pues es como, bueno, coger las ecuaciones de Einstein y suponer cosas, ¿no? Y entonces resolverlas y llegas a una cuestión topológica, nada más, o sea, no tiene ningún misterio, ¿no? ¿Existen o no? Bueno, yo qué sé. Aquí cerca no hay ninguno porque lo notaríamos, ¿vale? La deformación sería tan grande y el chorro de energía que saldría por la parte que sale del agujero sería brutal, ¿no? Luego aquí no creo que cerca del sistema solar haya un agujero de gusano donde estén entrando reptilianos para ponerse una máscara humana, y creería más en hombres modificados ya genéticamente. Eso sí, podría creer, ya preparados, ya criados en modificaciones genéticas, experimentos, gente poseída ya, un mundo sin moral y también poseídos, infestaciones puras y duras, ¿no? Pero que hayan llegado aquí, lo pongo en duda. ¿Puede existir la vida en otras galaxias? Hay muchas, sí, claro. Si aquí se ha dado, también se puede dar en otro sitio, ¿no? Pero algún día os hablaré de estos aspectos, ¿no? Sobre la existencia, la vida, si existe vida en otras galaxias o no. O para el hecho de que se dé la vida, ostras, es que no es jugar a la lotería, es más jodido, ¿eh? Es más fácil que te toque la primitiva un año entero cada día que se dé la vida, ¿eh? En cuanto a probabilidades. Pero bueno, todo puede ser, ¿no? Lo digo porque hoy, pues bueno, pues hablaba del comentarista el yoga, ¿no? Y gente que habla de la ciencia, ¿no? Como si los que hemos estudiado física somos idiotas, ¿no? Ahora resulta que somos tontos. No nos hemos dado cuenta de nada. Pero gracias a los físicos, pues tenemos toda la tecnología que tenemos. Tenemos YouTube, tenemos todas estas cosas, gracias. A lo mejor todos están engañados bajo una ciencia que todos la practican estando engañados sin conocer la verdad, pero funciona, ¿no? Y yo cuando monto mi empresa de transistores y decido fabricarlos, resulta que funciona. No sé lo que estoy haciendo, pero funciona, ¿no? Y bueno, no tiene sentido, ¿no? Otra cosa es que no nos expliquen cosas que ya se saben o, pues eso, que todavía quede mucho camino por conocer, ¿no? Pero ahora, que el agua no se curva, mira, aquí en los bordes, ¿no veis que hace un cilindro? ¿Tiene algún problema en curvarse? No. Pues imaginaros que esa fuerza, en vez de ser la presión de las paredes, ¿vale?, fuese la gravedad la que le obliga, que es lo que sucede en la Tierra, ¿no? ¿Dónde está el problema, no? Es que es tan absurdo, ¿no? Pero bueno, en fin, lo dejo aquí, era para distraerme un rato con vosotros. Adelante y difusión.